Buenas tardes, vamos a empezar con lo que es la clase teórica de fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo, siguiendo las instrucciones de acuerdo a nuestra facultad en esta realización de las teóricas en forma virtual. Tenemos alumnos presentes y de igual manera se va a dejar el link para que puedan tener el acceso a esta teórica igual la mayoría de sus compañeros que no han podido estar presentes ahora. Empezando con el tema, obviamente tenemos una introducción en la cual tenemos un enfoque más moderno de lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, donde no es solamente una inundación alveolar por un descontrol inflamatorio sistémico a nivel del tejido pulmonar, sino eso ya algo más heterogéneo pulmonar y una lesión inducida también que puede presentarse a nivel del ventilador. Dentro de su epidemiología e historia, tenemos que en una incidencia global de 10 a 80 casos por 100.000 personas, tenemos una mortalidad bastante significativa, donde es un 30 a 50% según la gravedad y el acceso que tenga esta persona a cuidados intensivos. La variación regional, hay mayor incidencia en regiones con recursos y sanitarios también limitados. Dentro de su evolución histórica, tenemos que desde 1967 se dio la primera descripción del mismo, teniendo los criterios de Berlín en el 2012 y tenemos una nueva definición global y algunos criterios que se añaden a la misma desde el 2024. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? La edad avanzada, en donde los pacientes geriátricos presentan un riesgo de incremento debido a la fragilidad y menor reserva fisiológica, la presencia de comorbilidades, la presencia de enfermedades crónicas como diabetes, EPOC e insuficiencia cardíaca. La inmunosupresión, donde tenemos condiciones como malnutrición, quimioterapia o enfermedades autoinmunes que aumentan la susceptibilidad que pueden presentar esto. Dentro de la definición y criterios actualizados se establecen dentro de lo que eran los criterios de Berlín del 2012, la temporalidad, un inicio agudo en menos de 7 días, una imagen torácica con infiltrados bilaterales no explicados por una sobrecarga hídrica, la oxigenación, la relación de la presión parcial de oxígeno, FiO2 menor o igual a 300, con una presión positiva al final de expiración o el CPAP mayor a 5 centímetros de agua y un enfoque basado en un énfasis en criterios rigurosos y el monitoreo avanzado. Tenemos unos nuevos criterios a partir del 2024 que propone una definición más inclusiva y flexible, facilitando el diagnóstico en entornos con recursos limitados y promoviendo la detección precoz, tratando de enfocarse en la aplicabilidad, un diagnóstico ampliado, una evaluación flexible y un impacto clínico, sobre todo para la detección precoz ante diversas condiciones sanitarias. La definición y criterios. Como habíamos mencionado, he realizado esta tabla donde tenemos los diferentes tipos de qué es lo que ha habido el cambio en relación a esta nueva definición desde el 2024. En relación al tiempo, seguimos sin cambios, menor a 7 días desde la agresión clínica o el empeoramiento de los sistemas. La imagen de tórax, tenemos las opacidades bilaterales que se contrastan muy bien con la tomografía, sobre todo en cortes axiales, o la radiografía que tiene mucho menos fiabilidad en relación a este tipo de correlacionar la severidad del mismo. En estos nuevos criterios se introduce lo que es el ultrasonido, una ecografía pulmonar que también nos puede dar el tipo de imagen en relación a la condensación o los campos que se pueden ver afectados. El origen del edema, tenemos cuadros que van a presentar injuria en relación al tejido que nos van a presentar este tipo de síndrome de distrés respiratorio agudo. También tenemos que pueden estar relacionados con una insuficiencia respiratoria no explicable por una falla cardíaca o una sobrecarga de fluido, sobre todo, pero requiere una evaluación más objetiva. Ejemplo, un ecocardiograma, si no hay factores de riesgo claros, ver otro tipo de estudios también, tratando de enfocar cuál es el origen del mismo.
Tenemos los requisitos de soporte ventilatorio, donde tenemos el PEP o el CPAP, que es igual o mayor a 5 centímetros de agua por ventilación mecánica invasiva o no invasiva. En los criterios del 2024 los dividen en pacientes intubados con una presión positiva al final expiratoria de 5 mayor o igual a 5 centímetros de agua, y en pacientes no intubados con un CPAP con una cánula de alto flujo mayor o igual a 30 litros al minuto. Dentro de los parámetros de oxigenación, exclusivamente en los criterios de Berlín, se veía lo que es la relación entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2. Ahora, aparte de en los criterios del 2024 se ve esto, pero tratan de ver alguna medición no tan invasiva con un oxímetro de pulso, llamado este índice de SAFI, en el cual tenemos una saturación de oxígeno sobre lo que es el FiO2, teniendo una relación entre igual o menor a 315, con una saturación igual o menor al 97%. Esos serían los cambios principales en relación a esta definición global desde el 2024. Dentro de la clasificación de severidad, para fines prácticos y obviamente teóricos, siempre vamos a utilizar lo que era desde lo de Berlín, dependiendo del valor obtenido entre la relación de lo que es la presión parcial de oxígeno y FiO2, que nos van a dividir en 3 niveles: el índice de severidad leve, moderado y grave. La relación de estos dos, entre 200 y 300, va a ser leve, de 100 a 200 moderado, y menor a 100 milímetros de mercurio, lo que es grave. Como habíamos mencionado anteriormente, estos nuevos parámetros que tratan de verlo desde el 2024 tratan de ampliar esto en recurso, en un entorno clínico con recursos limitados o como triaje rápido, que se puede utilizar este índice de SAFI para estimar estos mismos rangos de gravedad de forma no invasiva. Obviamente esto tiene que ser siempre realizado por un personal especialista, pero dentro de estos criterios, sobre todo como médicos generales que ustedes van a tener, lo principal es conocer su fisiopatología y los principales criterios que nos pueden dar o orientar a lo que es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entrando a la epidemiología, tenemos que dentro de una carga global significativa tiene una mortalidad bastante elevada, como les habíamos mencionado. Esto lo vamos a ver por qué tiene su relación, viendo cómo son sus fases y cómo se va a empezar a lesionar cada uno de lo que es las estructuras del pulmón. La severidad se va a exacerbar por edad avanzada, comorbilidades, estados inmunosupresivos que nos van a dar un pronóstico o una respuesta al tratamiento. Dentro de sus etiologías, causas directas e indirectas, tenemos diversos mecanismos. Las causas directas provocan respuesta local intensa, las indirectas activan inflamación sistémica, desestabilizando lo que es la permeabilidad capilar. Las causas directas: injuria alveolar que daña el epitelio, incluye neumonía, aspiración gástrica, trauma torácico severo. Indirectas: insulto sistémico o injuria sistémica al endotelio capilar por vía hematógena, incluye sepsis, pancreatitis y diversos tipos de alteraciones. Dentro de la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo, se trata de hacer un enfoque en las últimas eh, actualizaciones, donde se los ve las fases que van a ser las características de las 3 partes del síndrome de distrés respiratorio, viendo los daños alveolares que se van a ocasionar en cada uno de ellos. También se trata de enfocar en una medicina de precisión que se va a enfocar sobre todo en los fenotipos específicos y avances terapéuticos personalizados. Y obviamente el manejo en terapia intensiva, que es una integración de tecnología avanzada, y ver el tipo de monitores, ventiladores para el soporte de la función pulmonar durante las fases de reparación de los tejidos y la fibrosis. Lo más importante para nosotros es conocer las fases de fisiopatología y los nuevos avances que vamos a tener en el mismo.
Dentro de sus fases tenemos la fase exudativa de 0 a 7 días, caracterizada por edema alveolar, inundación masiva por neutrófilos y la formación de membranas hialinas. La fase proliferativa desde el día 7 a 21 inicia la reparación del epitelio mediante neumocitos tipo 2 y la organización progresiva del exudado. La 3, la fibrótica, mayor a 21 días, donde tenemos una remodelación pulmonar irreversible con depósito masivo de colágeno y desarrollo de fibrosis quística. La fase exudativa. Tenemos acá una lesión alveolo capilar, donde vamos a enfocar sobre todo la disrupción de la barrera y la inundación del mismo proteica inicial que define esta patología en forma temprana. Viendo cada uno de estos, tenemos una disrupción celular a nivel del epitelio con la ruptura de uniones estrechas, daño de los neumocitos tipo 1-2, pérdida de la integridad crítica celular. Tenemos un crosstalk patológico a nivel del endotelio, donde hay interacciones endotelio-epiteliales que van a ser afectadas. Hay una fuga de líquido proteico y una inactivación del surfactante. Tenemos un microambiente alveolar que va a estar afectado también por este estrés patológico que vamos a tener por las diferentes causas, que nos va a dar un edema y detritus celulares, provocando un colapso alveolar temprano y un flujo intersticial anómalo como tal. Viendo la fase exudativa, como podemos ver en este lado, tenemos en el lado de lo que es la parte izquierda, tenemos la parte que es normal, como pueden ver todo lo que son el neumocito tipo 2, neumocito tipo 1, lo que son los macrófagos, como es el espacio alveolar completamente libre de cualquier tipo de líquido, la interacción, la hematosis que se va a producir como tal en esto. En esta fase inicial representa exudativa que podemos ver en el lado derecho, donde tenemos en esta fase inicial una respuesta aguda a la injuria y se define macroscópicamente por una intensa tormenta de citocinas proinflamatorias que van a desencadenar la destrucción estructural de la membrana que separa el aire de la sangre. ¿Qué va a pasar primero? En una primera instancia va a haber una injuria inicial, causas directas, neumonía por patógenos bacterianos, virales, aspiración de contenido gástrico, ácido o indirecta sepsis de origen abdominal, pancreatitis, trauma severo, transfusiones masivas que inducen la activación inmediata de los macrófagos alveolares residentes y las células endoteliales de los capilares pulmonares. Posteriormente vamos a tener un reclutamiento y una cascada inflamatoria. Los macrófagos activados liberan potentes citocinas proinflamatorias primarias como el factor necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, interleucina 6, que son de vital importancia en la secreción, sobre todo de factores quimiotácticos de alta de afinidad que genera un gradiente químico hacia el compartimiento alveolar, obligando a los neutrófilos circulantes a marginarse y adherirse a las selectinas e integrinas endoteliales y transmigrar en forma masiva. La siguiente parte que va a ocurrir es la degranulación neutrófila y la citotoxicidad. Al entrar en el intersticio y alveolo, los neutrófilos hiperactivados liberan su arsenal de gránulos citotóxicos. Esto incluye especies reactantes del oxígeno, radicales libres, proteasas destructivas como la elastasa neutrofílica, la metaloproteinasa de matriz. Estas enzimas degradan las proteínas estructurales de la membrana basal. Aquí ya tenemos una disrupción de la membrana basal por estos efectos citotóxicos de los neutrófilos. ¿Qué va a pasar cuando tengamos esta disrupción alveolo capilar? Vamos a tener primero un daño endotelial. Provoca la pérdida de las uniones estrechas celulares, ocasionando un hiato endotelial que permite la libre filtración de plasma, de macromoléculas y un exudado sumamente rico en proteínas, desde la luz capilar hacia el espacio intersticial, con lo que va a seguir el siguiente paso, que es el daño epitelial neumocítico.
La necrosis y apoptosis de los neumocitos tipo 1, que cubren el 90% de la superficie alveolar, deja la membrana desnuda y vulnerable, facilitando que el edema progrese al intersticio hacia el interior del alveolo. Simultáneamente, el daño de los neumocitos tipo 2 se suprime drásticamente la biosíntesis del surfactante pulmonar, llegando a la última parte de esta fase exudativa, que es la formación de las membranas hialinas. A medida que el líquido rico en proteína inunda el alveolo, el fibrinógeno se polimeriza en fibrina. Esta red de fibrina podría decir que se amalgama con los detritos celulares de los neumocitos necrosados, compactándose por la ventilación residual que tiene todavía y revistiendo las paredes alveolares de forma continua. Estas membranas hialinas propiamente dichas actúan como una verdadera barrera física insalvable para la difusión del oxígeno. ¿Por qué insalvable? Porque tenemos una membrana que no cumple su función de difusión de gases como tal. No hay un intercambio gaseoso como tal, solamente esta membrana está cumpliendo la función de evitar mayor líquido que se vaya a ingresar al alveolo o cualquier tipo de contenido, ¿entienden? En ese sentido, esta membrana nos sirve solamente para separar y evitar que tengamos un mayor progreso en relación a la presencia de líquido dentro del alveolo. ¿Me entiendes? ¿Entienden? No es una membrana como tal funcionante, solamente es de barrera. En esta imagen podemos ver cómo está distribuido toda la parte endotelial, los vasos, sobre todo a nivel del pulmón. En la anterior imagen hemos podido ver solamente un alveolo. Y como pueden ver, cada una de estas unidades que vamos a producir, que van a tener la función de liberar el oxígeno, hacer el intercambio gaseoso, va a ser a nivel de todo el pulmón. Entonces, imagínense, solamente hemos hablado de un alveolo, hemos visto la imagen de un alveolo. Ahora, tengan en cuenta cómo va a ser esta reacción del síndrome de distrés respiratorio agudo en todo lo que es el campo pulmonar. Vean cómo está dividido toda la parte de los vasos y cómo va a estar también alterado también el mismo la parte vascular y la parte alveolar en ese sentido. En la fase exudativa vamos a tener, haciendo un resumen, un reclutamiento de neutrófilos y dando lo que es los procesos de netosis. Dentro de la migración y daño tisular, durante esta fase los neutrófilos migran activamente, como habíamos mencionado, desde los capilares hacia el espacio alveolar. Liberan especies reactantes de oxígeno y elastasa proteolítica que degradan la arquitectura del tejido pulmonar. Hay un proceso de netosis. La netosis genera trampas extracelulares de ADN diseñadas para capturar patógenos invasores. Sin embargo, este mecanismo exacerba la inflamación alveolar y agrava el daño endotelial en el paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo. Con respecto a las membranas hialinas y surfactante, el análisis de la disfunción alveolar y el colapso pulmonar temprano. Dentro de esto tenemos la patología alveolar, donde se forman membranas hialinas compuestas de restos celulares y fibrina. Estas revisten los alveolos bloqueando críticamente el intercambio gaseoso. Como habíamos mencionado, solamente tienen la función y cumplen esa función de una membrana que va a evitar que vuelva a ingresar o ingrese mayor líquido al alveolo, pero no tiene la principal función del intercambio gaseoso. La disfunción del surfactante. Las proteínas plasmáticas extravasadas inactivan el surfactante, aumentando la tensión superficial y provocando microatelectasias masivas. Al no tener un surfactante como tal, vamos a tener un colapso también. Añadido a lo que es el aumento del líquido intraalveolar, tenemos un colapso también de las paredes del alveolo por la alteración y la disfunción del surfactante. Comparación de los alveolos. Un alveolo sano tiene un surfactante activo y una luz despejada.
en un distrés respiratorio esté inundado de líquido proteico, membranas eosinofílicas densas y colapso alveolar. Como pueden ver, son 3 factores importantes que tenemos en relación al distrés respiratorio. Inundación de líquido, la presencia de una membrana que no permite el paso de gases y un colapso alveolar. Todo relacionado con la patología por una injuria que va a producir un evento desencadenante inflamatorio dentro de los pulmones. ¿Cuál es el concepto del baby lung? Tenemos un análisis de la reducción crítica del parénquima funcional y lo que presenta una heterogeneidad pulmonar en el distrés respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? En el impacto clínico sobre todo, que hay un espacio de intercambio reducido, hay una vulnerabilidad al daño mecánico y en comparación con un pulmón normal tenemos una alteración muy grave en relación a la distensión, intercambio gaseoso, estructura anatómica de lo que son los pulmones. Y que a altas presiones en zonas pequeñas vamos a producir unas lesiones que también va a ser contraproducente en el paciente, ya que esto nos va a llevar sobre todo a los mecanismos de lesión inducida por el ventilador. ¿Por qué? Todos estos pacientes que tienen un distrés respiratorio agudo, como ustedes han podido ver, no solamente van a tener van a necesitar un aporte de oxígeno, es decir, solamente por una cánula nasal, una mascarilla nasal. Estos pacientes necesitan como tal un mecanismo de ventilación en terapia intensiva. Pero como habíamos visto, también tenemos un componente en la estructura de los vasos y a nivel de lo que son los alvéolos, que son muy lábiles como tal, que el mismo ventilador nos puede producir un daño estructural y un daño aún peor en el tejido pulmonar. Por eso se habla en forma de lo que es el volutrauma, que es una sobredistensión alveolar por volúmenes altos que fracturan la barrera epitelio-endotelial, provocando un edema alveolar y daño estructural difuso por estiramiento excesivo. Tenemos el atelectrauma, daño por apertura y cierre cíclico de alvéolos colapsados, generando fuerzas de cizallamiento, shear stress, destructivas en la interfase aire-tejido durante el ciclo respiratorio. Tenemos un biotrauma, que es una cascada biológica donde el estrés mecánico induce la liberación de citocinas proinflamatorias, resultando en una respuesta inflamatoria sistémica y fallo multiorgánico. Stress and strain, análisis de la deformación tisular strain y la tensión alveolar stress. La interacción de estas fuerzas mecánicas determina la progresión de la lesión pulmonar inducida. Como pueden ver, no solamente el manejo es difícil en relación a esta patología, por eso tiene su alta incidencia también en los grados de mortalidad, que llegan a un 30 a un 50% a las personas que les llega a dar un distrés respiratorio agudo, porque no solamente la injuria que va a producir esta fase exudativa durante estos 7 primeros días va a producir una lesión, sino que también el paciente, al ingresar a terapia intensiva, al tener endotelios, al tener alvéolos completamente lesionados, la terapia con ventilador también puede ser contraproducente y producir cualquiera de estas alteraciones que van a producir una lesión aún más intensa en el paciente. Tenemos lo que es el biotrauma y fallo multiorgánico, en los cuales tenemos una cascada de biotrauma. El estrés mecánico por el volutrauma o atelectrauma induce la liberación alveolar de citocinas, interleucina 1 beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que se translocan hacia el torrente sanguíneo. Tenemos un fallo multiorgánico, la inflamación sistémica y la translocación bacteriana impactan órganos distantes, activando ejes críticos como el pulmón-riñón, pulmón-corazón. Interacción con órganos, la propagación del daño molecular resulta en una lesión renal aguda y disfunción miocárdica, exacerbando la inestabilidad hemodinámica del paciente crítico.
esquema del daño. La cascada inflamatoria sistémica iniciada en el alveolo actúa como un motor de fallo multiorgánico mediante la propagación de mediadores proinflamatorios. Entonces, como pueden ver a lo que habíamos mencionado, no solamente el paciente va a tener que tener una regeneración por parte del mismo organismo a lo que es el distrés en el pulmón, sino que también tenemos el biotrauma relacionado con lo que es la parte de los ventiladores. Entrando a lo que es la fase proliferativa, ¿no? Pasando los 7 días, de 7 a 21 días, lo que se llama los mecanismos de reparación. En esta fase, sobre todo, vamos a tener que los neumocitos 2 proliferan como células madres para regenerar el epitelio alveolar. Estas células se diferencian en neumocitos tipo 1, restaurando lo que es la barrera de lo que es hematoaérea como tal. En esta fase, como pueden ver, se constituye el intento homeostático del organismo por reparar la denudación, el colapso estructural previo, aunque a menudo este proceso de curación se toma desorganizado y patológico. Tenemos 3 fases principales en esta etapa. Sobre todo la reparación epitelial. Los neumocitos tipo 2 remanentes y viables entran en una fase mitótica acelerada de proliferación, actúan como células progenitoras alveolares que migran a lo largo de las membranas basales expuestas para restablecer la continuidad epitelial. Posteriormente se diferencian fenotípicamente de neumocitos tipo 1, reanudando críticamente el transporte activo de sodio y agua para aclarar el remanente de edema alveolar, llegando a la siguiente fase, que es la migración de fibroblastos. A través de las brechas no reparadas de la membrana basal, los fibroblastos y miofibroblastos invaden el exudado fibrinoso intraalveolar, utilizan la malla de fibrina como una especie de andamio biológico provisional para poder fijarse. Posteriormente tenemos la última etapa, que es la organización de la matriz, que se inicia la síntesis descontrolada de componentes de la matriz extracelular, notablemente sobre todo colágeno tipo 3 y fibronectina, y el exudado antes líquido se transforma progresivamente en un tejido celular organizado y firme, reduciendo críticamente el volumen alveolar útil para el intercambio gaseoso como tal. Entrando a un resumen, tenemos que en esta fase proliferativa, una reparación epitelial, una proliferación de fibroblastos, una organización tisular para una remodelación del parénquima y formación de un tejido de granulación, y un balance reparativo, que es la transición de una respuesta inflamatoria a la curación, y el balance de esta fase define el pronóstico y recuperación funcional del pulmón sobre todo. Tenemos la fase fibrótica. Durante esta fase, que es posterior al día 21, la arquitectura alveolar normal se destruye y es reemplazada por depósitos masivos de colágeno. Este proceso de cicatrización densa genera una reducción permanente y severa de la distensibilidad y capacidad pulmonar funcional, como vamos a pasar a ver. No todos los pacientes transitan hacia esta etapa tardía. Aquellos que con injurias epiteliales extensas y mecanismos de depuración fallidos desarrollan una reestructuración histológica permanente y deleteria como tal. En esta fase fibrótica tenemos dos etapas principales. La fibrosis intersticial progresiva, donde el colágeno laxo se remodela en colágeno denso tipo 1, perdiéndose de forma definitiva la arquitectura lobulillar y alveolar normal. El parénquima remanente sufre una transformación quística y macrovascular que microscópicamente se asemeja a un pulmón que estuviera con una estructura de un panal de abejas. Tenemos una destrucción y oclusión vascular. Existe una proliferación concéntrica de la túnica íntima de las arteriolas pulmonares. Esto sumado a la obliteración física de los lechos capilares por la fibrosis restringen severamente el flujo vascular
y va a perpetuar las anomalías permanentes en lo que queda de difusión alveolar con relación a los gases. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener que, ¿cómo vamos a ingresar a este ámbito de las alteraciones fisiológicas, clínicas y sistémicas? Dentro de esto, la fase exudativa vamos a tener que es donde más mortalidad va a tener el paciente. Ya pasando los 7 a 21 días, vamos a ver cómo ya a través de la membrana basal va a tener su recuperación o no del paciente. Porque ya habíamos visto que no solamente es la injuria, también sí va a poder soportar los mecanismos de lo que es los volúmenes que nos va a dar las máquinas de terapia intensiva, los respiradores. Un aspecto importante dentro de lo que es la fisiopatología también se ha podido evidenciar en los últimos criterios del 2024 que cómo va a ser esta remoción del edema alveolar. Habíamos visto que en la fase crítica del distrés respiratorio tenemos un abundante edema alveolar y en sí cómo va a poder recuperarse en tanto en la fase proliferativa o en la fase fibrótica, cómo va a poder liberar este edema alveolar. Tenemos transportes iónicos osmóticos como los canales apicales ENaC y la bomba sodio-potasio ATPasa que generan el gradiente para extraer sodio y agua del alveolo hacia el intersticio. La reparación estructural inicial, donde los fibroblastos secretan una matriz provisional de fibronectina para establecer la arquitectura alveolar dañada y un modelo molecular. Representación de la bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral y los canales de sodio como motores de reabsorción del fluido alveolar. Estos tres aspectos importantes van a ser los principales para tratar de producir una remoción del edema alveolar. Ya sabemos que en la fase exudativa, sobre todo, todos estos transportes iónicos osmóticos, el andamio sobre todo de lo que es el alveolo va a estar alterado y muy comprometido. Es por eso que los transportes iónicos osmóticos que todavía tengan la unidad alveolar o las unidades alveolares, junto con la reparación estructural de los fibroblastos y las bombas de sodio-potasio a nivel vasolateral, nos van a ayudar a la remoción del edema alveolar. En esta fase fibrosa también tenemos mecanismos de fibrosis pulmonar, remodelación tisular patológica y consecuencias funcionales como tal. Los mecanismos de fibrosis pulmonar tenemos una activación sostenida, como hemos visto, de fibroblastos y su transformación a miofibroblastos. Hay una deposición desorganizada y excesiva de matriz extracelular de colágeno. Hay una persistencia de la inflamación que perpetúa la reparación aberrante del tejido. Posteriormente tenemos una remodelación tisular patológica, donde la destrucción progresiva de la arquitectura alveolar ha producido obviamente una remodelación que no es dentro de lo normal. Hay una sustitución del parénquima funcional por tejido cicatrizal denso, hay una pérdida significante de la elasticidad y distensibilidad pulmonar. También tenemos consecuencias funcionales que nos va a dar un deterioro crónico irreversible en el intercambio gaseoso. Hay una hipoxemia persistente con necesidad de soporte respiratorio prolongado, el impacto adverso severo en la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. ¿Qué va a pasar con la remodelación vascular y la inmunotrombosis? ¿Qué impacto fisiopatológico va a tener esto? El fenómeno de la inmunotrombosis en el distrés respiratorio agudo conduce a una hipertensión pulmonar aguda y una falla del corazón derecho. La inflamación activa de esta produce que las plaquetas, también los NETs y el factor de tisular genere microtrombos capilares críticos. La vasoconstricción y la proliferación de la íntima que se ha llevado a cabo elevan la resistencia vascular, provocando dilatación del ventrículo derecho como tal y alteraciones en la presión. Entonces, como pueden ver, posterior a las tres fases, al paciente que llegue a sobrevivir estas tres fases, también vamos a tener una remodelación vascular y una inmunotrombosis secundarias a este proceso como tal.
¿Qué mediadores químicos moleculares se ve o se ha visto, sobre todo involucrados en este tipo del distrés respiratorio agudo, sobre todo a nivel de lo que es la fase exudativa? Como hemos visto en clases principales, del primer trimestre, la cascada molecular del distrés respiratorio comienza con DAMPs, PAMPs, que activan los receptores de reconocimiento de patrones. Tenemos los inflamasomas, que es en el ERP3, que dan este reconocimiento que desencadena el ensamblaje del complejo inflamasoma mediado por una respuesta inmune innata. Tenemos tormenta de citocinas, que se produce una liberación masiva de mediadores clave como interleucina beta 1, 1 beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa en el microambiente alveolar. Tenemos un daño alveolar por citocinas proinflamatorias amplificadas por una lesión pulmonar aguda y que promueven una disfunción sistémica. El control de la señalización mediada por estos receptores es fundamental para mitigar la progresión de la fase exudativa como tal, que vamos a tener para que obtengamos una disfunción molecular del surfactante. Además de la degradación proteolítica e inactivación química en el distrés respiratorio resultando de la inestabilidad alveolar y microatelectasias, tenemos una alteración de estructura en la parte química y en el diagrama a través de lo que es la degradación de tipo proteolítica, pérdida de acción tensoactiva y la falla de defensas inmunológicas. Un efecto plasmático a nivel químico, extravasación de albúmina, interrupción lipídica, aumento de tensión superficial a nivel del colapso alveolar, microatelectasias masivas, colapso alveolar e inestabilidad al final de la expiración. ¿Qué alteraciones mecánicas nos van a producir? Reducción de la compliance, aumento del trabajo respiratorio, un aumento de la curva presión-volumen como tal. ¿Qué vamos a tener? De alteración de intercambio gaseoso, shunts intrapulmonares, un desequilibrio ventilación-perfusión y obviamente lo que vamos a ver, una visualización de desconexión entre la ventilación y perfusión para comprender la heterogeneidad del daño que vamos a tener en este sentido del distrés respiratorio. Dentro de los criterios diagnósticos, como habíamos mencionado, un inicio agudo, donde la sintomatología va a ser muy agresiva y también el paciente va a entrar en un deterioro muy rápido a nivel imagenológico, opacidades bilaterales que se va a ver muy bien a nivel de lo que es la tomografía y campos extensos que se va a aplicar a nivel de ambos pulmones y un edema sobre todo que va a ser de tipo no relacionado con una falla cardíaca o de sobrecarga de líquidos. Dentro de la clasificación de gravedad que ya habíamos visto, leve, moderado y severo. La ventilación, que antes los criterios de Berlín lo indicaban como una ventilación protectora, ahora sabemos que también a través de esta alteración endotelial y alveolar también nos puede producir lesiones que van a producir un efecto deleterio, sobre todo en el paciente, donde tenemos que manejar unos volúmenes corrientes bajos, un ajuste, un ajuste óptimo a nivel de PEP y una limitación de la presión de plateo. Esos son los tres principales puntos que tenemos que ver en una ventilación adecuada en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. El manejo farmacológico y soporte extracorpóreo, sobre todo esto es ya en intervenciones avanzadas y de soporte vital del distrés respiratorio agudo, donde tenemos un soporte ECMO venoso, venovenoso, donde es un circuito de cánulas, una bomba centrífuga y un oxigenador de membrana para asegurar un intercambio de gaseoso cuando la ventilación mecánica es insuficiente. Corticoides y bloqueo. Implementación temprana de corticoides y bloqueos neuromusculares en pacientes con distrés respiratorio moderado a grave para mejorar la distensibilidad pulmonar. Y la gestión de fluidos, que es un esquema de manejo conservador de líquidos diseñados para reducir el edema intersticial, optimizando el balance hídrico y en función respiratorio global como tal.
Como ustedes pueden ver, tenemos diferentes factores predictivos. También tenemos, conociendo la fisiopatología, tenemos un pronóstico vital muy elevado, sobre todo a nivel de un distrés respiratorio severo, seguido por el moderado y leve. Como ustedes han visto durante la clase, es un daño masivo a nivel alveolo capilar, llevando solamente hemos visto un alveolo. Pero ahora tengan en cuenta que es a nivel de todo el pulmón y bilateral. Entonces vean el tipo de daño que pueden tener estos pacientes y sobre todo la limitación también en el tratamiento. No tener un efecto deleterio tan agresivo en la fase exudativa que va a limitar sobre todo la parte de lo que es el tratamiento también en este sentido. Dentro de las últimas partes tenemos que ver que hay un enfoque multidisciplinario donde tenemos un rol del equipo médico, un seguimiento del posterior al distrés respiratorio agudo y una integración que obviamente necesitamos tener entre todo el personal médico, sobre todo para ver este tipo de pacientes. El rol del equipo médico no solamente está encargado de la parte de terapia intensiva, tenemos neumología, enfermería crítica, fisioterapia y nutrición. El seguimiento post distrés respiratorio, evaluación funcional, manejo de secuelas y el soporte integral. La integración, la colaboración, reuniones clínicas y la transición asistencial como tal. Dentro de las futuras direcciones de la investigación tenemos análisis de áreas de estudios como los endotipos o biomarcadores para medicina de precisión, exploración de microbioma pulmonar y sus metabolitos en la progresión de la enfermedad, modelos predictivos y diagnósticos basados en inteligencia artificial, las nuevas terapias de agentes antiinflamatorios y de pro-resolución dirigidos a vías específicas, terapias celulares con células madres para modular la inflamación y reparación, estrategias para reducir la fibrosis y remodelación pulmonar patológica. Desafíos pendientes, clarificar la heterogeneidad de mecanismos para una estratificación precisa, identificar marcadores tempranos, integrar datos sobre todo para una comprensión profunda de lo que es la patogénesis en relación a esto. Los factores pronósticos, el equipo de atención y las secuelas son comunes dentro de este tipo de patología, donde la mortalidad está muy ligada a la parte de las comorbilidades, edad avanzada, la calidad de vida post-egreso y la recuperación funcional lenta. El equipo de atención, eh, sobre todo en la parte de terapia intensiva, la enfermería especializada y fisioterapia precoz, además del soporte nutricional. Secuelas comunes como debilidad muscular, disnea, fatiga persistente, ansiedad y depresión y deterioro de la memoria que se van a ver en este tipo de pacientes. Como parte final, tenemos conclusiones y futuro de la terapia. Obviamente tenemos una interacción fisiopatológica donde el diagrama integrador releva la retroalimentación crítica entre la respuesta inflamatoria sistémica y el estrés biomecánico alveolar durante la ventilación. Los pilares de tratamiento se mantienen la vigencia de la ventilación protectora, el decúbito prono temprano y el manejo estricto del balance hídrico para optimizar resultados. Horizontes científicos, investigación centrada en fenotipos moleculares, de uso de inteligencia biomecánico alveolar durante la ventilación, horizontes científicos, investigación centrada en fenotipos moleculares, uso de inteligencia artificial para la personalización y terapias con células madre para una barrera alveolar. Medicina de precisión, el futuro del distrés respiratorio agudo reside en la capacidad de adaptar las intervenciones según el perfil biológico individual y el empleo de terapias celulares avanzadas. Para una mejor comprensión y lo que ustedes tienen que conocer sobre todo como médicos generales, su fisiopatología, la identificación de un paciente que posiblemente tenga un distrés respiratorio agudo,
Eso es lo principal que tienen que llevarse en tanto en la parte teórica como en la parte práctica. ¿Cómo van a ser este tipo de pacientes? Inicio agudo, menor de 7 días, el deterioro muy progresivo, al tomar la placa de rayos X y si puede en su centro de internado donde vayan a hacerlo como médicos generales, ver una afectación bilateral con estas lesiones radiológicas y de tomografía característicos, ya pensar en un distrés respiratorio agudo. Obviamente ver los enfoques de comorbilidades que pueda tener el paciente, si pueden realizar lo que es dentro de sus centros una gasometría, obviamente para ver ya los criterios de cómo puede ser su índice de severidad, pero siempre con el apoyo del médico especialista neumólogo o el internista y el terapista, sobre todo porque como ustedes han podido ver, el paciente no va a llegar en buenas condiciones al lugar de emergencias. Va a necesitar un aporte de oxígeno como tal y seguir obviamente a terapia intensiva, sobre todo en los pacientes que están en esta fase exudativa. Ustedes nunca les va a llegar un paciente que haya pasado directamente a una fase proliferativa, una fase fibrótica sin entrar a terapia intensiva. Entonces, como pueden ver ustedes, como médicos generales, tienen que saber reconocer los criterios principales, la imagenología, las posibles causas, sobre todo si conocer la parte fisiopatológica que ya conocen al tener un concepto bien marcado y estudiado de qué ocurre en la fase exudativa, ustedes hablar también con los familiares en relación a los posibles eventos que puedan ocurrir. Entonces es un tema bastante bonito en relación a la fisiopatología de la función pulmonar, una de sus afectaciones. Entonces, esos son los criterios y los puntos más importantes en relación a esta clase. Espero que les haya podido guiar y aportar en su formación. Teniendo los puntos principales, por favor, las fases tanto exudativa, proliferativa y fibrótica, las comparaciones fisiopatológicas principales y tempranas en sus consecuencias clínicas, los criterios sobre todo, pero como les había mencionado y siempre les voy a decir, el razonamiento. Siempre ustedes en fisiopatología tienen que utilizar el razonamiento para poder ya emprender y pasar a los siguientes años que ya es la parte clínica y quirúrgica, pero ya teniendo un conocimiento consolidado y una buena base para pasar a cuarto año. Esta teórica, como habíamos quedado con su representante, también les vamos a pasar el link y para que puedan tener todos sus compañeros, esperando volvernos a encontrar en clases para seguir con las prácticas. Espero que tengan un buen resto de jornada y que tengamos unos mejores días en relación a nuestro país. Muchas gracias.